Buenas tardes. Gracias a la Academia por la invitación. Es un orgullo y una alegría para mí cada vez que vuelvo a la Argentina y me reúno con algunos colegas. Y más ahora porque la Academia me ha convidado a ser también miembro y he descubierto que el doctor Schudel hizo eso porque era el único viejo que estaba en la Academia y entonces quería unir otro viejo más dentro de la Academia. Muy bien. Mi presentación es tal vez un poco fuera del contexto científico, es más técnica y es un buen ejemplo para mostrar la eficiencia de los sistemas de vacunación en las especies animales, incluyendo al hombre, por supuesto. Vamos a ver cómo funciona esto. Antes de entrar específicamente en el asunto, quería presentar un poco para ustedes lo que es a la industria de producción de proteína animal en el mundo para que tengan una idea de la importancia que la avicultura constituye como fundamento para alimentación de los humanos. Entonces, aquí tenemos algo sobre la industria avícola en números comparativamente. Entonces, ¿cuál es la producción mundial de carnes que fue proyectada hasta el 2017? En bovinos en millones tiene 69,6. El pollo constituye 117,7 millones de toneladas en el año, que fue creciendo a forma tal de que superó la producción de proteína animal de cerdos, que quedó en 114,7 millones de toneladas, y después los ovinos. Y aquí más a la derecha vemos la... wow. Gracias. Y aquí vemos a la derecha el crecimiento del año, donde en bovinos tenemos casi 2% y el pollo 0,4%. Y fíjense ustedes que interesante que el cerdo, por el gran problema que está pasando la producción de cerdos con la peste porcina africana, cayó casi 1% con respecto al año anterior. En cuanto al consumo, la carne de pollo, el mundo consume 11,9 kilos por habitante por año como media general de todo el mundo, siendo Malasia el primer país en kilos consumidos, seguido por Estados Unidos, tercero Brasil, Argentina es el cuarto, esperemos que consiga continuar, y México es el quinto consumidor mundial. En cuanto al comercio internacional, y esto crea así una expectativa muy importante sobre la sanidad, el mundo tiene un comercio internacional de 32 millones de toneladas de carne considerados para el año 2016. En bovinos es 9 millones de toneladas y los pollos vuelven a tener la preponderancia de todas las carnes con 13,2 millones de toneladas para el año, y después el cerdo con 8,6 y los ovinos con 0,9. Y fíjense que el crecimiento también es importante para los pollos y para los cerdos, donde el aumento es de 2,9% para el pollo y 4,1% para los cerdos.
La industria avícola se asienta de 4 pies, 4 patas, que son las mejorías que tuvieron en la nutrición, las mejorías que tuvieron en la genética, las mejorías que tuvieron en la sanidad y también las mejorías del ambiente, lo que llamamos el manejo. Y estos son algunos números que se obtienen hoy. Cuando yo comencé a trabajar en los años 60 y tantos con avicultura, nadie podía predecir lo que hoy tenemos como realidad en la producción de aves. Piensen ustedes que con 1,6 kilos de alimento, el pollo es capaz de producir 1 kilo, transformarlo en 1 kilo de carne. Y con una ganancia de peso aproximado de 55 gramos promedio por día. Es decir, que en 40 días de vida, un pollo llega a pesar 2 kilos y 200 y está pronto para ir al mercado y transformarse en un alimento. Esto no podría ser producido sin una adecuada sanidad de los rebaños. Es importante resaltar, porque es un mito o una falacia, de que a la avicultura consigue estos datos trabajando con la inyección de hormonas en los pollos. Eso es una absurda mentira, no tiene ningún pie de realidad, y la avicultura no utiliza hormonas para obtener estos datos tan espectaculares que hoy tiene. Entre los factores importantes que precisamos considerar es la situación sanitaria. No se podrían obtener esos datos sin un equilibrio sanitario. Piensen ustedes que un pollo que necesita 40 días para llegar al mercado, si pierde 2, 3, 4 días por problemas de enfermedad, esos resultados nunca se van a poder recuperar. Entonces, la sanidad es un factor preponderante, importantísimo para obtener la productividad que hoy la avicultura tiene. Y dentro de la sanidad, dentro de los factores de salud, existen los factores de prevención y que son fundamentalmente dos. La bioseguridad, que es necesario colocar dentro de las granjas para evitar la entrada y la difusión interna de problemas transmisibles, y el otro es el uso de eficientes y rigurosos programas de vacunación para las aves. Hoy la avicultura cuenta con una gran variedad de vacunas en atención a todas las exigencias y a todas las necesidades. Y en ese sentido tenemos que reconocer la eficiencia de la ciencia para responder rápidamente con resultados frente a los desafíos que la avicultura tiene. Como ustedes todos bien imaginan, el hecho de concentrar individuos, sea animales o sea humanos, en espacios cortos, en pequeños espacios, crea un aumento muy grande de la susceptibilidad de los individuos. Y eso es lo que acontece especialmente con la producción intensiva de animales, donde muchas enfermedades que antes eran insignificantes o eran desconocidas o no aparecían, hoy son grandes desafíos. Eso sucede con aves, eso sucede con cerdos, eso sucede con el confinamiento de bovinos y eso sucede con los humanos, especialmente en determinadas situaciones, épocas del año y lugares donde las concentraciones son un factor de difusión de algunas doenças, enfermedades, especialmente respiratorias. Entonces, hoy tenemos toda una gran variedad de vacunas disponibles, que van desde las más simples, como son las bacterinas o las vacunas a virus inactivadas, pasando por varias
tipos de vacunas que ya fueron en muchos casos profundamente y detalladamente especificadas. Tenemos toxoides, tenemos agentes naturalmente atenuados o agentes apatógenos, tenemos agentes que son atenuados por trabajos en laboratorio, y eso fue un gran avance en la industria avícola, la posibilidad de atenuar la patogenicidad de agentes especialmente virales y también bacterianos en pasajes de laboratorio. Tenemos vacunas recombinantes, las vectorizadas, vacunas deletadas, vacunas suerovirus también, y vacunas con marcadores tipo DIVA que se utilizan como una forma eficiente para algunas situaciones de enfermedades. Las vacunas tienen que tener tienen que tener varias cualidades importantes. La eficiencia tiene que ser mayor del 90%. La respuesta, especialmente en el caso de los pollos, tiene que ser rápida, porque un pollo que solamente vive 40 días no puede formar su sistema inmunitario activo demorando 10 o 15 días para estar preparado. Entonces, tienen que tener una respuesta muy rápida y especialmente tienen que tener una cobertura tanto para la inmunidad humoral como para la inmunidad local y celular, que son en algunos casos tremendamente importantes para controlar esos problemas. Tiene que tener una facilidad de aplicación, y eso es fundamental. Las vacunas para que los pollos reciben tienen que ser especialmente aplicadas por vías masivas. La vía individual ya prácticamente está descartada para el uso en los pollos parrilleros. Y un costo compatible con la producción. Es una característica y una regla para todas las vacunas animales, o por lo menos de animales de producción, que no pueden tener un costo que sea muy elevado. Existen varios programas de vacunación dependiendo del tipo de explotación de aves, dependiendo de la región, dependiendo de una serie de factores. Tenemos vacunas que atienden la necesidad de proteger animales reproductores. Nosotros llamamos reproductores a las aves que van a poner huevos que van a ser después transformados en pollitos, que es el pollo parrillero, que es el que se encuentra en el mercado para el consumidor. Tenemos aves de postura de huevos para consumo, que no son reproductoras, son aves que solamente colocan huevos, y estas aves, tanto las primeras como las segundas, viven aproximadamente de 18 a 24 meses. Esa es toda la extensión de su vida, de la cual los primeros 6 meses son preparadas para después transformarse en reproductoras. Y durante ese periodo de 6 meses es cuando la mayoría de las vacunas se utilizan en esas reproductoras. Y las vacunas que van dirigidas a las reproductoras tienen 2 finalidades. Una de ellas es proteger al individuo, proteger a la propia ave, a la gallina, de desafíos de la enfermedad. Y la otra finalidad que tiene en algunos casos es la finalidad de poder producir inmunidad para transferirla en forma vertical para la descendencia y tener ya pollitos que nacen con una inmunidad pasiva y que es importante para los primeros días de vida para algunas situaciones. Y el otro gran grupo, que es el universo mayor que la avicultura en todo el mundo tiene, son los pollos tipo carne, donde también las vacunas pasan a ser un factor muy importante y en algunos casos es condicionante para poder tener esa productividad tan importante que tiene. Entonces, para eso nos precisamos tener determinadas condiciones, como decíamos hoy,
de las vacunas en cuanto a las vías de aplicación. Nosotros tenemos todavía algunas vías individuales, es decir, que animal por ave por ave se toma y se vacuna, y eso es solamente practicado en las reproductoras, que son aves que están en una cantidad mucho menor que los pollos. Piensen que una gallina produce en su ciclo de vida más o menos 160 pollitos. No todos al mismo día, sino pues en varios días. Y esas producciones de vacunas individuales pueden ser inyectables, puede ser por gota ocular o óculo nasal, puede ser también por punción alar, que es un sistema parecido al que se utiliza en las vacunas de viruela, que se utilizaba en los humanos. Es una escarificación que se hace en los animales. Y las más importantes, que son las formas de aplicación masiva, que son las que reciben prácticamente los pollos en su totalidad, que puede ser a través del agua de bebida, puede ser por aspersión, puede ser por robotización, como vamos a ver ahora, que máquinas que vacunan, y puede ser en menor escala en el alimento también. A veces se puede aplicar la vacuna, aunque no es muy común esa vía de aplicación. Entonces, reforzando el concepto, el pollo de tipo carne no puede de ninguna manera recibir vacunas que no sean en forma masiva, porque imagínense ustedes que hoy no es incomún encontrar en una granja una cantidad de 50, 100 mil pollos, todos de la misma edad y que tienen que ser vacunados en el mismo momento. Entonces, ¿qué solución encontró la avicultura para eso? Aplicar las vacunas todas en el mismo momento en la planta de incubación, en donde el pollito es preparado para ser transferido a esas granjas. A partir de ese momento, prácticamente hoy los pollos no reciben más vacunas porque salen con un armamento inmunitario ya preparado para enfrentar esos 40 días de vida que ellos tienen. Entonces, se fue evolucionando bastante en cuanto a las formas que la industria utiliza para reducir el trabajo y el gasto y el estrés de los animales al vacunarlo. Esto que ven ustedes aquí es una vacunadora, una máquina vacunadora para reproductoras, donde podemos ver aquí que existen dos agujas, ¿no? Dos agujas en este lugar para inyectar simultáneamente dos vacunas inactivadas en el mismo animal. Entonces, se apoya el ave, el pecho, contra esa concavidad, y automáticamente en esa perilla que ven aquí, se descarga la vacuna para las dos aves. Entonces, las personas con una gran práctica para hacer eso, vacunan rápidamente a las reproductoras. Otro sistema muy utilizado hoy, que es para los pollos, es la vacunación por spray, donde ustedes ven aquí el jato, el chorro de spray que sale en la caja, donde tiene una cantidad uniforme de pollitos. Ahí cada caja tiene 100 aves, y ahí se están vacunando contra una enfermedad que afecta el aparato respiratorio, que puede ser la bronquitis infecciosa, puede ser la enfermedad de Newcastle, y que rápidamente el spray ese cae sobre los pollitos y por contacto se humedece toda la superficie y se van picando entre ellos y van haciendo la vacunación automáticamente. Este es un sistema que ya prácticamente se utiliza mundialmente en todos lados,
a la vez que cuenta el número de aves, cuenta el número de dosis aplicadas y las aves salen vacunadas en el momento. Este tiene la ventaja de la rapidez, pero como ustedes pueden apreciar, el virus se difunde, los virus aerógenos se difunden en todo el ambiente, entonces no se puede simultáneamente tener una población que va a ser vacunada contra esa enfermedad y luego tener otra población que no va a ser vacunada porque el virus está en el ambiente. Esa es una restricción que implanta este sistema. Y el otro sistema que aparece más recientemente es la robotización, donde aquí se vacunan, prácticamente se llegan a vacunar 70.000 huevos por hora. Y esto es una cosa interesante que vale la pena recordar. En los años 70, una enfermedad tumoral de las aves, llamada complejo de leucosis aviar, provocaba serios problemas, y especialmente una parte de ella, llamada enfermedad de Marek, estaba relacionada con lesiones de la superficie, de la piel de los pollos, y eso provocaba grandes decomisos de aves, y la industria avícola perdía mucho dinero. Entonces el gran desafío que la industria hizo para la ciencia fue: traigan una solución para nosotros. Lo primero que se encontró es que el complejo de las leucosis aviares y la enfermedad de Marek son dos entidades completamente diferentes. Uno es un oncovirus y el otro es un herpes virus. Cuando se descubrió que ese herpes virus era oncogénico, despertó un interés muy grande en la ciencia como un todo, pensando que, bueno, ¿será que se pueden hacer vacunas contra el cáncer? Entonces eso generó una expectativa muy grande y sin duda despertó líneas de investigación que hoy son bien sucedidas en varias enfermedades contra el cáncer, tanto en animales como en humanos. Entonces, esa idea de vacunar huevos surgió en Estados Unidos pensando que como ese virus, ese herpes virus de Marek, provocaba desafíos en una forma muy temprana, es decir, el pollito entraba en el ambiente donde el virus ya estaba presente y en pocos días el virus contaminaba a las aves y las aves no tenían tiempo para inmunizarse cuando eran vacunadas al primer día de vida. Entonces alguien empezó a estudiar, el embrión de pollo es inmunocompetente y con 18 días de edad de embrión puede ser inyectado, puede ser inmunizado y puede responder. Entonces se creó en ese momento, fue en los años 70, final de los años 70, una vacunadora de este tipo, mucho más precaria que esto, mucho menos robotizada, pero que sirvió para empezar a buscar alternativas más importantes. Y hoy día la industria cuenta con estas vacunadoras, que están altamente sofisticadas al punto de tener un sistema que identifica los huevos que no están embrionados o que el embrión está muerto para retirarlos antes de vacunar y no gastar dosis. Pero este es un marco muy importante para la avicultura porque mostró que frente a los desafíos que la industria presenta, la ciencia responde con altura y con soluciones viables que con el tiempo, lógicamente, se van perfeccionando y se van actualizando. Los sistemas de vacunación son complejos y son muy pronunciados y entonces también la industria precisa saber cuán eficientes son las vacunas o los programas de vacunación.
Y eso se hace a través de serología de laboratorio, y ya hay muchos laboratorios que prestan esos servicios para la industria, y con una muestra estadísticamente representativa se hacen las mediciones del resultado de las vacunaciones. Entonces, las monitorías por muestreos pueden ser a través de ELISA, de inhibición hemoaglutinación, de aglutinación precipitación gel, o sueraglutinación como las más importantes. Y ya existen, por ejemplo, para ELISA, existen comercialmente una gran cantidad de placas para hacer los exámenes serológicos, y esas placas tienen hoy un precio muy accesible con las lectoras de ELISA. Ya muchos laboratorios actualizan eso. Y la otra alternativa es la inspección visual, que para algunas enfermedades, para algunas vacunas se puede utilizar, como por ejemplo para la vacuna de viruela, que les comentaba, que se hace la punción alar y después de un tiempo hay una reacción en lugar de escarificación, que es lo que se llama que la vacuna prendió, y entonces se toma un número representativo de aves y se revisa, y a ver el porcentaje de aves que fueron inmunizadas realmente, que tuvieron respuesta, y eso es una forma de validar el suceso de la vacuna. Otra técnica que también la industria utiliza es la aplicación de un colorante en la vacuna cuando se usa el agua de bebida. Entonces las aves, cuando beben, quedan con la lengua marcada con el colorante por algunas horas. Entonces se toman varias aves en varios lugares y se hace también un levantamiento estadístico para saber cuántas aves fueron vacunadas o cuántas aves bebieron el agua que contenía la vacuna en su interior. Y eso también es importante para después validar el suceso de esa vacuna. Es necesario también tener una serie de controles y tener la posibilidad de trazabilidad de las vacunas. Entonces, cada vez que se vacuna un lote de aves, se registran toda una serie de características, de condiciones, para saber después por trazabilidad si hay algún problema, e inclusive se guarda una muestra de 2 o 3 frascos de la serie que fue utilizada para, caso de que exista alguna duda, el laboratorio pueda discernir si es un problema que la vacuna no tenía condiciones, o si la vacunación fue mal aplicada por alguna razón. Entonces se anota ahí el tipo de vacuna, contra qué enfermedad, se coloca la marca y el lote que se utilizó y la fecha de vencimiento, por qué día se aplicó esa vacuna, el lote de aves que fue vacunado y en qué edad fue vacunado, el número de dosis que se utilizó para vacunarlos, quién fue el responsable por esa vacunación, y si hay alguna observación, si hay alguna reacción, porque algunas vacunas pueden provocar alguna reacción secundaria, y eso ya es un campo mucho más específico que no voy a entrar en detalles aquí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacuna? Yo no tengo dudas en decir que la avicultura mundial hoy no puede coexistir sin la utilización de vacunas. Todas las enfermedades transmisibles de importancia económica de las aves tienen vacunas. Y hoy existen vacunas ligadas para trabajar con la salud de las aves, y vacunas también dirigidas para asegurar la seguridad alimenticia de esos productos. Vacunas, por ejemplo, contra salmonelas, es importante el uso de algunas de esas vacunas para evitar la contaminación de las aves, y que eso tiene también una gran importancia para
tener alimentos seguros y sanos para los humanos. Entonces, como concepto final diría, avicultura y producción de vacunas son dos elementos que tienen que ir juntos para obtener los sucesos en los resultados, en esos números que mostraba para ustedes de 40 días de edad con 2,2 kilos y una conversión de 1,6 y un gano diario, una ganancia de peso diaria de aproximadamente 55 gramos. Entonces, si alguien duda de la eficiencia de las vacunas como un todo para las especies animales, incluyendo el hombre, podemos demostrar a través del suceso de la industria avícola de la importancia y la validad del uso de vacunas. Doctor Judel, era todo eso.